como a partir de ahora voy a tocar mucho menos el caso de Valeria Márquez, quiero dejar cerrada una cuestión que llevo tiempo observando. ¿Qué estaba haciendo realmente Valeria con su vida? Porque se habla muchísimo de cuánto gastaba, de sus operaciones, de su ropa, de los viajes que enseñaba y de una supuesta vida de lujo que, sinceramente, todavía nadie ha conseguido explicarme. Pero se ha investigado sorprendentemente poco desde cuándo trabajaba, qué campañas realizó, qué marcas utilizaron su imagen, en qué certámenes participó, qué estudió, qué proyectos intentó levantar y qué actividad desarrollaba realmente Blossom. La conclusión parece haberse decidido antes de formular las preguntas. Valeria tenía operaciones, por tanto, alguien oscuro tuvo que pagarlas. Participó en videoclips, por tanto, andaba en malos pasos y abrió un salón pequeño, por tanto, el salón tenía que ser una tapadera. Eso tiene un nombre y es sesgo de confirmación. Primero, se decide que Valeria debía estar relacionada con algo oscuro. Después, se selecciona cualquier fotografía, amistad o trabajo que permita sostener esa conclusión y se ignora todo aquello que la complica. No hace falta inventar una prueba. A veces basta con quitarle el contexto. Se afirma que Blossom nunca tenía clientas utilizando unos pocos minutos de vídeo, como si alguien hubiera auditado el salón desde su apertura hasta un cierre durante meses. Y se presenta a Valeria como una joven que no trabajaba, aunque exista un rastro público de campañas, sesiones y proyectos desde que era adolescente. Eso no se llama investigar, es escoger una historia y obligar a la realidad a encajar dentro. Vamos a utilizar el rastro que Valeria dejó mientras estaba viva. Publicaciones originales, marcas, fotógrafos, maquillistas, tiendas, certámenes, campañas, videoclips, trabajos académicos, pero existe una diferencia enorme entre no poder reconstruir cada uno de sus ingresos y afirmar que no hacía nada. También recordar algo que parece muy difícil de comprender para determinadas personas. El modelaje es un trabajo. Puede gustarte más o menos, puede ser irregular, estar mal pagado y no garantizar una estabilidad mínima, pero preparar una sesión, desplazarse y permitir que una empresa utilice tu imagen para vender un producto sigue siendo trabajo. Quizá el problema no sea lo que hacía Valeria, quizás sean los prejuicios con los que algunos etiquetan a las personas según la profesión que tienen. Y luego está la famosa vida de lujo. Valeria explicaba que no vivía sola para poder ahorrar. Decía que no podía comprarse la camioneta que quería porque no le alcanzaba el dinero. Contó que le había costado muchísimo reunir lo necesario para el mobiliario de Blossom y reconoció que su padre terminó prestándole parte de ese dinero, bromeando incluso con que tendría que devolvérselo sí o sí. Parece la historia bastante corriente de una joven que quería cosas que todavía no podía pagar. Podía aparentar más en redes de lo que realmente poseía, por supuesto, como hacemos todos en mayor o menor medida. Publicamos el viaje, pero no los meses que tardamos en pagarlo. Mostramos el coche junto al que posamos, pero no explicamos a quién pertenece. Todos construimos una imagen. Las redes sociales de Valeria eran el escaparate que ella había decidido crear. En internet todos parecemos mansas palomas, todos somos honestos, todos tenemos valores impecables, todos sabemos cómo debería vivir una víctima, cuánto debería gastar, con quién tendría que relacionarse y qué debería publicar. Después, cada uno vuelve a su casa, adapta esos mismos valores a lo que le conviene y se olvida de la pureza moral con bastante rapidez. Nadie es un santo. Este vídeo no pretende idealizar a Valeria Márquez. No conocemos toda su vida. Lo que vamos a hacer es algo bastante más sencillo, comprobar lo que existe. Así que vamos a empezar desde el principio, cuando Valeria todavía era una adolescente y una pequeña marca de Guadalajara decidió utilizar por primera vez su imagen para vender una camiseta, porque antes las marcas pagaban por utilizar su imagen. Ahora, algunos cobran por deformarla. Y podría empezar con un detalle que resume bastante bien el problema. Menos de 2 meses antes del asesinato, Blossom publicó un anuncio para rentar a otro profesional uno de los espacios disponibles en la parte superior del salón. Buscaban incorporar servicios como masajes o aparatología y de paso obtener ingresos de una zona que quizás no estaban aprovechando. No demuestra que en Blossom fuera imposible ocultar cualquier otra actividad. Un anuncio no puede probar algo así, pero estaremos de acuerdo en que tampoco encaja demasiado bien con la imagen de una tapadera rebosante de dinero inexplicable. Encaja mejor con algo mucho menos cinematográfico, un negocio pequeño intentando rentabilizar cada metro del local para ayudar a cubrir sus gastos.
Para mí, esto es simplemente una pieza que cualquier investigación honesta debería colocar sobre la mesa, incluso cuando incomoda la teoría que pretende defender. Pero antes de analizar la actividad de Blossom, tenemos que responder a la pregunta que algunos llevan meses formulando, como si ya conocieran la respuesta. ¿Qué hacía Valeria realmente para ganarse la vida? Vamos a comprobar. Y quiero hacer una aclaración importante. Valeria hizo más cosas de las que aparecerán en este vídeo. De eso no tengo ninguna duda. Pero aquí voy a incluir únicamente aquellas que a día de hoy yo he podido confirmar, porque investigar no consiste en acumular afirmaciones, sino en saber cuáles sobreviven cuando alguien pregunta ¿dónde está la prueba? Y puede resultar incómodo descubrir que una persona a la que llevas meses creyendo no eran tan rigurosas como parecían. Pero la realidad no tiene ninguna obligación de proteger al creador de contenido que tú hayas decidido convertir en una fuente fiable. Ahora sí, ¿qué hizo Valeria Márquez realmente? Para responder a la pregunta de qué hacía realmente Valeria, tenemos que retroceder hasta 2018. El 23 de noviembre de aquel año, cuando tenía 16 años, una pequeña marca tapatía, decíamos antes, llamada Vicio Vanidad, publicó una fotografía suya para promocionar una camiseta. Y no estamos interpretando una imagen personal en la que Valeria aparecía casualmente llevando una prenda. La publicación identifica el producto, explica que estaba disponible en blanco y negro, marcaba un precio de 250 pesos, acreditaba al fotógrafo y etiquetaba directamente a Valeria. Su imagen estaba siendo utilizada para vender. ¿Sabemos cuánto cobró por aquella sesión? No. Esto es una pregunta que me podéis hacer en todo el vídeo y todas las respuestas van a ser no, pero no lo necesito. Estoy buscando si el patrón me dice que hacía algo o no. De hecho, ni siquiera puedo asegurar que recibiera dinero. Puede existir un pago económico, sí, pero puede quedarse con la ropa. Puede recibir las fotografías para comenzar a construir un portafolio, o puede tratarse de un intercambio beneficioso para una marca pequeña y una modelo que estaba empezando. También os digo que me resulta especialmente curioso que algunas personas que viven o aspiran a vivir de colocar su rostro delante de una cámara tengan tantas dificultades para comprender que colocar tu rostro delante de una cámara puede ser una actividad profesional. No estamos hablando todavía de una gran campaña, no existe una producción especialmente ambiciosa. Pero precisamente ahí está el valor de esa primera publicación. Demuestra que estaba empezando. En 2019 encontramos una nueva colaboración. Una maquillista publica una sesión con Valeria para mostrar el resultado de su propio trabajo. Valeria no era el producto que se vendía, pero sí el rostro utilizado para enseñar la calidad del servicio. De nuevo, desconocemos las condiciones, pero la dinámica vuelve a ser reconocible. Otro profesional usa la imagen de Valeria y durante ese mismo año aparece una huella completamente diferente. El 24 de noviembre de 2019 se crea una presentación académica titulada El Lobo de Mackenzie. Dentro de ella figura su nombre completo, Atsiri Valeria Márquez López. Aparece integrada en un grupo de 6 participantes y me lo he leído. Y no estamos ante una diapositiva vacía en la que alguien añadió varios nombres sin desarrollar nada más. El trabajo expone las características biológicas del animal, su hábitat, su alimentación, su distribución y después analiza qué consecuencias podría tener la desaparición del lobo desde 4 perspectivas diferentes: biológica, económica, política y social. Interesante, por cierto. No podemos atribuirle a Valeria cada una de esas frases. Tampoco conocemos con certeza la asignatura, la institución o el nivel educativo al que pertenecía aquel trabajo, pero sí permite afirmar esto es una huella creada mientras Valeria estaba viva, que la sitúa participando en actividades académicas al mismo tiempo que comenzaba a desarrollar sus primeras colaboraciones como modelo. En 2020 vuelve a aparecer como modelo de maquillaje. El patrón continúa. Profesionales pequeños del sector de la belleza utilizan su imagen para mostrar públicamente aquello que ofrecen. Pero en noviembre de ese año encontramos una colaboración de naturaleza más claramente comercial, porque un negocio de Guadalajara dedicado a la venta de accesorios y a la reparación de teléfonos prepara una promoción utilizando a Valeria como modelo. En las fotografías aparece mostrando fundas y otros productos de la tienda. El artículo ha cambiado, la dinámica no, y precisamente por eso este periodo resulta tan importante, porque nos permite observar el proceso desde el principio sin reconstruir retrospectivamente una falsa historia de éxito inmediato. Lo que encontramos entre 2018 y 2020 es compatible con una adolescencia que compaginaba sus actividades académicas con los primeros intentos de construir un portafolio y convertir una imagen en una herramienta profesional. Aparte, sabemos que por lo menos 2018 y 2019 Valeria es menor de edad.
Es decir, ella no decide del todo sobre su vida, luego sí. Así que yo diría que en esta etapa vemos a una joven estudiando y al mismo tiempo dando esos primeros pasos. Y entiendo que pueda parecer poco, pero poco y nada solamente significan lo mismo cuando la conclusión estaba escrita antes de comenzar la investigación. Y entonces llegó 2021 y lo que hasta aquel momento había sido colaboraciones pequeñas comenzó a adquirir una dimensión bastante más visible. No porque de repente Valeria se convirtiera en una modelo de fama nacional, sino porque las oportunidades comienzan a aparecer con mayor frecuencia, las producciones incorporan equipos más amplios y su nombre empieza a moverse dentro de un circuito profesional bastante más organizado. El 20 de abril, Black Wolf Studio la presenta como modelo de una colaboración fotográfica con la marca de lencería Dualmia. Aquí también hacer un inciso, perdón si me equivoco con las marcas, no las conozco a todas. 2 días después participa en una nueva producción, esta vez para la Casa del Corset. Y aquí ya no estamos simplemente ante una persona que se pone una prenda, se hace una fotografía y la publica en su cuenta. La publicación identifica vestuario, accesorios, fotografía, el maquillaje, la agencia y a Valeria como modelo. Es decir, existe una producción organizada en la que distintas personas aportan un servicio concreto y Valeria ocupa una función perfectamente definida dentro del equipo. En julio de ese año aparecen 2 producciones editoriales publicadas por Selling Magazine. Una de ellas se titula Beauty Story y la otra La Calle de las Sirenas. De nuevo encontramos una distribución profesional de funciones. Valeria aparece expresamente acreditada dentro de esas producciones. No significa que estuviera viviendo exclusivamente del modelaje. Yo no lo sé, pero sí muestran que estaba ampliando su red profesional. Trabajaba con fotógrafos, maquillistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso también forma parte de construir una carrera. En agosto aparece en una publicación de B-Models luciendo un vestido de Fashion 15. Y aquí un detalle, pues que a mí me gustó descubrir. Cuando Valeria Márquez participa primera vez con Fashion 15, Fashion 15 está inaugurando una colección nueva. Y esa colección se llama Valentina. No sé si tiene que ver con la modelo o no, pero la colección se llama así. Y este trabajo tiene una importancia que en aquel momento todavía no podía apreciarse, porque no fue una colaboración que comenzó y terminó con aquella fotografía. Valeria volvería a aparecer vinculada a Fashion 15 durante los meses siguientes. Esa relación continuaría en 2022 y volvería a repetirse en 2023. Por tanto, agosto de 2021 parece marcar el comienzo de una de las relaciones profesionales más prolongadas que hemos podido documentar en su trayectoria. Una empresa puede utilizar una vez la imagen de una modelo para probar, pero cuando vuelva a contar con ella durante varias temporadas para distintas prendas y producciones, ya no hablamos de una coincidencia, hablamos de continuidad. Y todo esto ocurrió antes de que ganara ningún certamen, porque la corona no creó su trayectoria, llegó después de varios años intentándolo. Por cierto, con el tema de Fashion 15 podéis comprobarlo vosotros mismos. Aproximadamente estuvo durante 3 temporadas saliendo en diferentes campañas, pero si lo vais a mirar, que lo puede mirar cualquiera, en Instagram por ejemplo, Valeria, uno de esos años, creo que es el 2022, es la imagen principal de la marca. Y esto lo puedes ver porque a día de hoy se nota que usa varias modelos, pero siempre tiene una que es la principal. Y si vas lo suficientemente atrás, verás que Valeria aparece en casi todas las fotos. Pero bueno, en octubre, Valeria fue presentada oficialmente como candidata del Rostro 2021. Durante el certamen participó en diferentes actividades, pruebas y presentaciones, entre ellas categorías deportiva, urbana y de gala. No solo participó en una. Y esto tampoco consistía únicamente en acudir una noche, ponerse un vestido y esperar un resultado. Los certámenes de ese tipo, por lo que he podido ver, funcionan durante semanas. Exigen acudir a sesiones, preparar distintas presentaciones, trabajar la imagen, relacionarse con patrocinadores y organizadores, generar contenido y competir con otras candidatas que persiguen exactamente la misma oportunidad. Y es que la propia organización presenta el Rostro como una plataforma destinada a impulsar jóvenes dentro del mundo de la moda, la imagen y la belleza. Valeria no apareció allí por accidente. El certamen era la continuación lógica del trabajo que había desarrollado durante los meses anteriores. Y aquí hay otro detalle que os pondré después por aquí. Para los que dicen que aquí se inyectó dinero para que Valeria ganase, etcétera, 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 pues solo tenéis que mirar el Instagram de la cuenta y la cantidad de veces que Valeria pedía a gente el voto. Es decir, si lo tuviera tan hecho, no creo que fuera necesario.
Mientras avanzaba la competición, continuó participando en otras producciones. El 1 de noviembre aparece en un trabajo centrado en maquillaje y peluquería, y los días 17 y 19 vuelve a ser presentada como modelo en publicaciones realizadas por Karen Bass. Las fechas importan, porque nos permiten observar que Valeria no abandonó el modelaje para competir. Siguió trabajando mientras participaba en el certamen. Pero entre esas dos publicaciones aparece otra pieza especialmente relevante. El 18 de noviembre de 2021 se actualiza una presentación académica titulada El nombre completo de Valeria. Atsiri Valeria Márquez López figura entre los 4 integrantes del trabajo. No voy a mostrar ni a nombrar el resto de participantes porque no existe ninguna razón para exponer a personas ajenas al caso. Lo importante es el contenido. El documento es una norma relacionada con la prevención y el control de las enfermedades bucales. La presentación desarrolla criterios y procedimientos vinculados a la salud bucal dentro de un contexto claramente académico. No tenemos una matrícula, no conocemos la asignatura concreta, pero tampoco es un trabajo genérico que casualmente pueda pertenecer a cualquier formación. Es una huella académica fechada en 2021 vinculada directamente con el ámbito odontológico y firmada con su nombre completo. Años después, Valeria sería presentada públicamente como estudiante de odontología. Por tanto, ese documento no demuestra que terminara la carrera, pero sí constituye un indicio muy sólido de que en 2021 estaba vinculada a esa formación, y esto modifica bastante el retrato que algunos han construido. Durante noviembre de 2021, Valeria no solo estaba compitiendo en un certamen y participando en producciones como modelo, también aparece formando parte de un trabajo académico relacionado con la salud bucal, modelaje y estudios al mismo tiempo. Finalmente, el 21 de noviembre se celebró la final del Rostro 2021 y Valeria ganó el primer lugar femenino. La organización había anunciado para esa posición un premio de 5.000 pesos mexicanos. Está claro que 5.000 pesos no explican una vida de lujo. El verdadero valor del premio probablemente estuvo en otro lugar. Le proporcionó un título, material profesional, exposición, contactos, participación en eventos y una credencial que podía presentar ante futuras marcas, la credencial de ganadora del Rostro 2021. El certamen no la convirtió en una celebridad, pero sí la colocó en una posición distinta a la que ocupaba antes de participar. Alrededor de aquellos mismos días, también aparece vinculada a la dinámica relacionada en una planta tequilera junto a otros participantes y personas relacionadas con la organización. No podemos convertir cada aparición en un empleo remunerado. Ya hemos dicho que posiblemente algunas actividades fueran promocionales, formativas o simplemente parte de compromisos asociados al certamen, pero todas formaban parte del mismo proceso: ganar visibilidad, ampliar contactos y mantenerse dentro de los espacios en los que podía surgir nuevas oportunidades. Por tanto, el balance de 2021 es bastante claro. Para ser un año, algo hizo, ¿Podemos demostrar que cobró por cada una de esas actividades? No. ¿Podemos afirmar que en 2021 ya vivía exclusivamente de modelaje? Tampoco. Porque para demostrar la afirmación de que Valeria no hacía nada, no necesitamos demostrar que todos sus trabajos estuvieran remunerados. Basta con observar la actividad, y la actividad existe. La corona no fue el principio de esa historia. Fue la primera recompensa visible después de varios años, empezando desde abajo. Y como veremos, aquello no terminó la noche en la que colocaron la corona sobre su cabeza. En realidad, todo acababa de empezar. Ganar el Rostro 2021 podía haber quedado reducido a una fotografía, pero no fue exactamente eso lo que ocurrió. En 2022, Valeria volvió a aparecer vinculada con el certamen. Esta vez no regresó para competir de nuevo. Tampoco te puedo precisar con total seguridad cuál era su función exacta, si acudió como ganadora saliente, como invitada o como figura relacionada con la nueva edición. Lo que sí podemos comprobar es que seguía formando parte de la imagen pública del Rostro un año después de haber ganado, en 2022. El 13 de enero de ese mismo año encontramos otra publicación. Un nutricionista llamado Rodrigo Osco explicó que había asesorado a Valeria de manera online e incluso hay material de Valeria en el gimnasio en esta época. Ella le respondió agradeciéndole la atención y recomendando públicamente su trabajo. Esto nos permite saber que seguía cuidando su condición física y su imagen. Tampoco sería correcto afirmar que en 2022 desapareció por completo, porque durante ese año continuó una relación profesional que había comenzado antes de que ganara el Rostro, Fashion 15. Esta marca para mí tiene mucho más valor que una colaboración aislada. Una empresa puede trabajar una vez con una modelo para probar, pero cuando vuelve a llamarla durante años, la incorpora a distintas producciones
producciones y termina colocándola en el centro de algunas de sus compañías, existe una continuidad profesional difícil de ignorar. Fashion 15 conocía a Valeria, sabía cómo trabajaba, conocía el resultado que ofrecía frente a la cámara y simplemente consideraba que su imagen servía para vender sus vestidos. No está imaginando que trabajas, está valorando el trabajo que ya has realizado. En 2023 la actividad vuelve a resultar mucho más visible. La relación con Fashion 15 alcanza entonces uno de sus momentos más reconocibles con la campaña de la colección Circus. Valeria aparece protagonizando una producción de gran formato. Es una campaña comercial y Valeria ocupa el centro. Las imágenes permiten observar además la continuidad temporal de aquella relación, porque no estamos viendo una fotografía antigua reutilizada. Vemos a Valeria en diferentes momentos con cambios propios del paso de tiempo, trabajando nuevamente para la misma empresa. Os dejaré aquí también la comparación entre la primera foto que sube en esta cuenta de Valeria y la última, para que veáis que obviamente han pasado años. Y eso, señores, contradice bastante la idea de que únicamente conseguía alguna fotografía ocasional sin una actividad profesional detrás. El 20 de julio aparece otra producción perfectamente identificable. Valeria publica una sesión en la que acredita a maestros joyeros, al fotógrafo Sergio y al maquillador Alex. Joyería, fotografía, maquillaje y una modelo. La estructura vuelve a ser claramente profesional. No sé cómo terminaban los tratos, pero el trabajo existió. Y unos meses después, Valeria volvió a presentarse a un certamen. El 7 de noviembre de 2023, Valeria fue presentada oficialmente entre las candidatas de Miss Jalisco. La organización la identificó por su nombre completo, Atsiri Valeria Márquez López, y la presentó además como estudiante de odontología. Este detalle encaja con la documentación académica que ya hemos encontrado en 2021. No demuestra que terminara la carrera, pero confirma que la relación de Valeria con odontología no procede únicamente de una biografía publicada después. En 2021 aparece en trabajos académicos vinculados a la salud bucal, y en 2023 una organización que la presenta públicamente como candidata la describe como estudiante de esa disciplina. Durante los días siguientes, Valeria participó en varias producciones promocionales organizadas por Miss Jalisco, y tampoco eran unas fotografías que ella hubiera preparado por su cuenta. Como siempre, había patrocinadores, marcas de ropa, joyería, maquillaje, peluquería, fotógrafos, cámaras, direcciones y una logística creada alrededor de las candidatas. De hecho, el 9 de noviembre, las participantes promocionaron con la misma ropa a Kirat Jeans, uno de los patrocinadores oficiales del certamen. Y aquí que no se nos olvide que la publicidad es una de las cosas que más dinerico da. El día 15 la organización presentó a las 16 candidatas dentro de otra producción que incorporaba accesorios de Vida Rosa y vestuario de Ronaldo Anzures. La final estaba programada para el 25 de noviembre. Valeria, sin embargo, no llegó a participar en ella. Tiempo después, durante una transmisión en directo, alguien le preguntó por qué no había estado finalmente en Miss Jalisco. Su respuesta fue muy sencilla. Contexto, ¿por qué no estuviste en Miss Jalisco? Porque me salí. Porque me salí. Y eso es todo lo que podemos afirmar. Valeria decidió abandonar antes de la gala final. No explicó públicamente sus motivos. Por tanto, yo no los puedo dar, pero participó en la campaña oficial. Y esto, por supuesto, que también forma parte de una trayectoria profesional, porque una carrera no está formada únicamente por tus logros, también está por las derrotas. Valeria ya había ganado el rostro. Podía haberse quedado utilizando aquel título durante años, pero volvió a probar suerte en una plataforma más competitiva. Y aunque no llegó hasta la final, volvió a intentarlo. Y entonces llegamos a 2024. Aquí el ritmo cambia de forma bastante visible. En febrero, Valeria publica una nueva producción fotográfica. Modela uniformes médicos para Emanuel, una empresa de Guadalajara. En esas imágenes viste los productos delante de un fondo de estudio, dentro de una composición similar a la de cualquier catálogo comercial. También promociona prendas de Marolmeda Store. En este caso, el formato es más cercano al lenguaje habitual de Instagram. Una fotografía frente al espejo, la tienda etiquetada y las prendas presentadas a sus seguidores. Y vuelve a aparecer vinculada con Level Boutique, dentro de producciones más elaboradas relacionadas con ropa y calzado. Estás formando parte de su publicidad. Y durante esos mismos meses, Valeria empieza a ampliar el tipo de producciones en las que participa. Ya no aparece únicamente en fotografías, también entra en videoclips. El 1 de abril de 2024 se estrena Coenis, de Luis R. Conrique. Valeria aparece como una de las distintas modelos que participaron en la producción, y no era la protagonista. Y no necesitamos convertirla en la protagonista para demostrar nada. Un papel secundario continúa siendo un trabajo.
De hecho, Luis R. Conríquez explicaría posteriormente que su contacto con Valeria había sido estrictamente profesional. Según su versión, no la conocía con anterioridad y durante la grabación la vio como una de las diferentes modelos contratadas para participar en el vídeo. En el videoclip aparecen coches costosos, un avión y toda una estética diseñada para transmitir riqueza, pero Valeria no se convirtió en propietaria de los vehículos por posar junto a ellos, ni en dueña del avión por aparecer dentro de él. Era una modelo contratada para representar una imagen. Parece una distinción básica, pero después de su muerte algunas personas han utilizado precisamente imágenes extraídas de trabajos como este para intentar reconstruir su patrimonio. La imagen es real, la interpretación no. En mayo, Valeria vuelve a publicar otra sesión fotográfica y en junio participa en un segundo videoclip, Hoy la vi pasar, de Pillín Guzmán. Esta vez su presencia es mucho más destacada. Valeria interpreta el personaje femenino principal dentro de la historia. También aparece el material de detrás de cámaras, que no lo he visto mucho por ahí, pero sí, existe un vídeo de detrás de cámaras. Y ese contenido nos permite observarla participando directamente en la preparación de la producción. En un momento, Pillín bromea con que Valeria había llevado prácticamente todo su armario y que no conseguía decidir qué ponerse. Hasta la Valeria también, frustrada porque no sabe qué ponerse. Se trajo todo el closet de su casa. Personalmente, aquí yo veo nerviosa a Valeria. Preparó diferentes cambios de vestuario, participó en la construcción del personaje y trabajó siguiendo las necesidades de una producción audiovisual. El detrás de cámaras fue publicado el 19 de junio. El videoclip completo se estrenó el día 28 y justo entre ambas fechas encontramos otra colaboración. El 21 de junio, Lentes Goretti publicó una fotografía promocional utilizando la imagen de Valeria. La marca la etiquetó directamente y acompañó la publicación con el mensaje: siéntete única, con estilo y confianza. ¿Fue una campaña pagada? Que no lo sé. En julio, Valeria publica otra sesión, esta vez acreditando al fotógrafo Ezra, espero pronunciarlo bien. Y el 6 de agosto se estrena su tercer videoclip en apenas 4 meses, El que extraña pierde, de Adrián L. Santos. Valeria vuelve a interpretar el personaje femenino principal dentro de una historia de desamor. Por tanto, antes de que el Blossom apareciera públicamente, tenemos al menos 3 videoclips confirmados durante 2024. Una inferencia lógica aquí pues sería que a lo mejor el primer videoclip abrió las puertas de los otros dos, en las que consiguió un papel mucho más importante. Obviamente no estamos hablando de una estrella internacional, pero la imagen de una joven que permanecía sin ocupación empieza a resultar bastante difícil de sostener. Y mientras su actividad como modelo se hacía más variada, Valeria también estaba tomando decisiones sobre su futuro profesional. Durante una transmisión posterior explicó que había dejado odontología y contó que decidió entrar en cosmetología, pensando precisamente en abrir un negocio propio. Me voy a meter en cosmetología para yo poner lo del negocio. Podemos afirmar que fue la propia Valeria quien relacionó su entrada en cosmetología con la idea de crear el negocio que más tarde conoceríamos como Blossom. Y para mí la secuencia empieza a adquirir bastante sentido. Primero odontología, después desarrolló durante años una actividad vinculada al modelaje, el maquillaje, la moda y la imagen, se interesó por una formación directamente relacionada con la belleza y finalmente intentó abrir un negocio dentro de ese mismo sector. Y no significa que todo estuviera perfectamente planificado desde el principio. La vida casi nunca funciona así, pero tampoco parece el salto repentino de una persona completamente ajena a ese mundo que de la noche a la mañana aparece como propietaria de un salón ni ninguna trayectoria previa relacionada. Simplemente fue el proyecto más ambicioso dentro de un sector en el que llevaba tiempo intentando encontrar un lugar. Finalmente, el 28 de agosto de 2024 aparece la primera publicación que hemos localizado de Blossom de Beauty Lounge. Con ella empieza una etapa completamente distinta. Hasta entonces habíamos visto a Valeria utilizar su imagen para promocionar los proyectos de otras personas. Ahora intentaba utilizar todo lo aprendido durante esos años para promocionar un proyecto propio. Así que no, Blossom no apareció de la nada, porque una cosa es no poder reconstruir cada uno de sus ingresos y otra muy distinta, afirmar que no hacía nada, porque para una persona que supuestamente no tenía ocupación, dejó una cantidad considerable de trabajo a quienes nunca se molestaron en buscar. Blossom era un negocio pequeño, situado en la zona real, una buena zona, y distribuido en 2 niveles. En la parte principal se ofrecían servicios de peluquería, coloración, tratamientos capilares, uñas, pestañas, cejas, pedicura. La zona superior también terminó realizándose con ropa y accesorios, porque
que, joder, pues una tapadera, también me explicas tú para qué quiere vender ropa también. Supongo que si quiere vender ropa, quiere decir que quiere subir sus ingresos. Vamos, lo normal en cualquier emprendedor. No era un enorme centro de belleza ni de lujo. Tampoco una estructura empresarial especialmente sofisticada. Durante los meses siguientes, Blossom publicó formas de contacto, promociones, precios, paquetes de servicios y anuncios destinados a conseguir nuevas clientes. En febrero de 2025, por ejemplo, preparó una campaña completa por San Valentín. No necesitamos enumerar ahora todas las ofertas, lo importante es la dinámica. Descuentos, servicios combinados, promociones, tratamientos y 2 números diferentes para reservar cita. Después, incluso aparecen promociones organizadas por días de la semana: lunes para corte, martes para tratamientos capilares, miércoles para coloración, viernes para extensiones. La lógica resulta bastante reconocible: intentar atraer clientes durante toda la semana y evitar que la actividad se concentre únicamente en determinados días. 2 días después aparece otra pieza importante, lo que os comentaba al inicio. El 20 de marzo el salón buscaba rentar un espacio de la parte superior a alguien que ofreciera masajes u otros servicios compatibles. Esto tampoco prueba que la renta llegara a concretarse, al parecer no, pero muestra el comportamiento de un negocio intentando aprovechar una zona disponible para generar ingresos adicionales. Una supuesta fachada que nadaba en dinero, pero necesitaba aprovechar cada metro del local. Muy curioso. ¿Impide todo esto que Blossom pudiera ocultar alguna otra actividad? No, yo no lo sé, pero para afirmar algo así hace falta demostrar qué se oculta y qué evidencias conecta el salón con esa actividad. No basta con observar un local pequeño y añadir la palabra tapadera. Tampoco sabemos si el Blossom era rentable. Es que podía tener clientas y perder dinero, podía facturar sin obtener beneficios. Eso ocurre diariamente en negocios reales. Y después está la frase de que Blossom nunca tenía cliente. Primero, para demostrar algo así habría que observar el negocio durante semanas, en horarios diferentes y con acceso suficiente a su actividad, no 2 días sueltos en 2 directos, porque nosotros solo disponemos de esos fragmentos. De hecho, en una transmisión del 9 de mayo, Valeria comentó que aquel día estaba todo especialmente vacío y añadió que otros negocios cercanos también parecían encontrarse sin movimiento. Precisamente lo señaló porque le resultaba extraño. Eso no demuestra que Blossom estuviera normalmente lleno, pero tampoco permite utilizar aquella tarde como prueba de que permaneció vacío durante toda su existencia. No ver clientas durante unos minutos solo demuestra que no aparecen durante esos minutos, nada más. Y mientras se intentaba mantener el salón, Valeria tampoco había abandonado completamente su trabajo como modelo. El 5 de abril de 2025, Mini Glam Shoes publicó una campaña utilizando su imagen. De hecho, señores, tras su muerte, la propia empresa se refirió a ella como una de sus MG Babes, confirmando que existía una relación promocional entre ambas partes. No sabemos si recibió dinero, como siempre, pero la colaboración existió. Y el 11 de mayo de 2025, apenas 2 días antes del asesinato, Beauty Body Level publicó otra campaña profesional protagonizada por Valeria. Este dato difícilmente puede ser más claro. 48 horas antes de morir, una empresa seguía utilizando profesionalmente la imagen de Valeria para vender sus productos. Por tanto, desde la aparición pública de Blossom hasta el día de su asesinato, el rastro que encontramos es un salón que anunciaba servicios, publicaba precios, lanzaba promociones, buscaba personal, intentaba rentar una zona disponible y seguía generando contenido comercial. Y una jefa que al mismo tiempo continuaba realizando campañas para otras marcas. No podemos asegurar que Blossom funcionara bien. Y tampoco sabemos si el negocio habría sobrevivido a largo plazo, pero sí podemos descartar una caricatura concreta, la de una mujer joven sin ocupación, sin proyectos y sentada dentro de un negocio completamente ficticio, esperando que alguien financiara su vida. Falso, porque podríamos discutir si Blossom fue rentable. Lo que ya resulta bastante más difícil es fingir que no hubo ningún intento real de hacerlo funcionar. El problema es que Valeria sí explicó de dónde había salido, al menos según su propia versión. Vamos, lo que sabemos todos del padre. Pero entre una explicación directa de ahorros y un préstamo familiar y afirmar que nadie sabe de dónde salió el dinero, existe una diferencia bastante importante. Valeria incluso aconsejó a quienes quisieran emprender que comenzaran con algo pequeño. Reconoció que ella había empezado a lo grande y resumió su experiencia con una frase bastante reveladora: lo más fácil es poner el negocio. Lo difícil es mantenerlo. Si falta información, sospechan.
y si aparece información que no encaja, la ignoran. Un método de investigación verdaderamente cómodo. Y como esto ya se ha alargado bastante, voy a dejar esta parte aquí. Si en algún momento hace falta desarrollar algún punto con más detalle, lo haré, pero creo que lo expuesto basta para entender algo muy sencillo. A estas alturas, quien siga afirmando que Valeria no trabajaba, que Blossom era una tapadera o que su vida solo puede explicarse mediante actividades oscuras, no lo hace porque las pruebas conduzcan hasta allí. Lo hace porque ha decidido llegar a esa conclusión aunque las pruebas no la acompañen. Tenemos anuncios originales de Blossom que fueron eliminados, precios, conexiones, nombres y otros datos que permiten reconstruir bastante bien la actividad del local. En True Crime, tan importante como localizar información es decidir de manera responsable qué resulta relevante, qué puede demostrarse y qué personas no deberían ser expuestas simplemente porque su nombre apareció durante una búsqueda. Así que voy a detener aquí la reconstrucción de Blossom y pasar brevemente a una mujer presentada públicamente bajo el nombre de Carla como antigua trabajadora del salón. No voy a convertir este vídeo en un análisis interminable de su entrevista. Tampoco voy a afirmar que Carla miente o que nunca trabajó allí, porque con la información que yo tengo no puedo demostrar ninguna de esas dos cosas. De hecho, hay momentos en los que su manera de expresarse, las dudas que reconoce y algunos detalles que ofrece pueden transmitir una impresión positiva. A mí también me ocurre, pero una voz aparentemente sincera no convierte automáticamente una afirmación en verdadera. En estas entrevistas aparecen contradicciones, saltos entre lo que Carla vio y lo que simplemente interpreta, además de algunas preguntas que prácticamente incorporan la respuesta antes de que ella pueda darla. Por eso quiero plantear unas pocas cuestiones, preguntas que quizá no se hacen porque pasan desapercibidas, y podemos empezar por un detalle pequeño pero bastante revelador, porque hay un detalle que creo que nadie se ha dado cuenta. Durante meses, como hemos dicho antes, determinados reaccionadores han repetido que Blossom era un negocio ficticio que ni siquiera disponía de un terminal para cobrar con tarjeta, el TPV. La imagen que intentan construir es la de un local sin medios básicos para funcionar. Sin embargo, entre el material aportado para acreditar la relación de Carla con Blossom, aparece un audio en el que se escucha a Valeria dar instrucciones sobre las promociones del mes. Únicamente díganles que si vienen por la promoción, son en pago en efectivo, porque la tarjeta nos cobre el 5%. Es decir, las promociones debían pagarse en efectivo no porque Blossom fuera incapaz de aceptar tarjetas, sino para evitar la comisión del 5% asociado a ese método de cobro, ¿no? Y aquí pudo ser una terminal física, un lector vinculado al teléfono o otro sistema de procesamiento, pero sí queda claro que existía alguna forma de cobrar con tarjeta, porque de lo contrario no tendría sentido ninguno excluirla únicamente en las promociones para evitar la comisión. Si no la tienes, no la tienes. Vamos, que no hace falta encontrar un documento secreto, basta con escuchar el audio completo. Hay otra cosilla con Carla, y ojo que en ningún momento digo que Carla mienta porque yo no lo sé. Estoy diciendo que aparecen contradicciones y afirmaciones que necesitan una explicación antes de poder utilizarlas como prueba de cualquier teoría. Ahora vamos a la cuestión de las cámaras, que me parece bastante más importante. En una primera parte del relato, Carla habla de ellas con una seguridad que permite entender que estaban instaladas dentro de Blossom. Después, sin embargo, la versión se vuelve más imprecisa. Ya no es simplemente que Blossom tuviera cámaras, es que la habría visto durante un tiempo y en algún momento dejó de verlas. Pero os dije que no es un detalle menor, porque la historia visual del establecimiento a lo largo de los años introduce otra posibilidad. Al revisar las fotografías de los negocios que ocuparon anteriormente el mismo local, aparece una cámara instalada en una de las esquinas, echando para atrás 3 negocios atrás. La cámara estaba allí. Avanzamos hasta otro establecimiento posterior y continúa apareciendo en el mismo lugar. Y cuando llega Niles, uno de los negocios anteriores a Blossom, llegan a distinguirse 2 cámaras al fondo del local. Sin embargo, cuando el espacio se transforma en Blossom, esas cámaras dejan de aparecer en las imágenes públicas y existe un cambio físico que puede explicar perfectamente su desaparición. Blossom fue el primer negocio de esa secuencia que instaló un falso techo con ese acabado. En los establecimientos anteriores puede verse la estructura superior original del local. En Blossom, la altura visible se reduce y el techo adquiere un grosor claramente distinto. Y en las imágenes públicas de Blossom no he conseguido localizar aquellas cámaras. Esto no demuestra que nunca existiera ninguna otra. Las fotografías no muestran todos los ángulos del establecimiento durante todos los meses, pero sí impide aceptar, sin más, que las cámaras visibles en negocios anteriores pertenecieran también a Blossom. Conoció el establecimiento antes de que se convirtiera en Blossom y tampoco estoy afirmando que nunca viera cámaras dentro de Blossom. Lo que estoy señalando es que su relato abre una cuestión temporal que no ha sido aclarada, que esas zonas en
en las que indica que están coincidan perfectamente con las cámaras anteriores a Blossom. Puede existir una respuesta completamente razonable, no voy a decir yo que no. Podrías seguir, pero no hace falta. Ya hemos visto que estudió Valeria, desde cuando trabajaba, las campañas, los certámenes, etc. A partir de aquí, quien continúe inventándole una vida para ensuciarla no está investigando, está mintiendo sobre una mujer asesinada.